Universidad Autónoma Chapingo. A través del Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible de la Dirección General de Investigación y Posgrado, el Doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Fitotecnia, en colaboración con la Rectoría y la Subdirección del Centro de Educación Continua de la Dirección General Académica, invita a participar en las Conferencias Magistrales Semanales. En línea. Los miércoles a las 17 horas, del 23 de septiembre al 25 de noviembre del 2020. Para más información, Dr. Jesús Axayacatl Cueva Sánchez, Coordinador General del Seminario. ¿Qué esperas? No faltes. ¡Te esperamos! Buenas tardes a todas y todos, estudiantes y profesores de posgrado y público en general. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Patricia Menegas de Farias. Ella es nuestra conferencista de este día y me voy a permitir presentar una semblanza de su trayectoria, dado que pues, su currículum es muy extenso, así que vamos a resumirlo en unas líneas, ¿no? Para darle la palabra. Bueno, pues la doctora Menegas es licenciada en agronomía por la Universidad del Sur de Santa Catarina en el 2009. Estudió la maestría en fitotecnia con énfasis en entomología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en 2012. Es doctora en ecología por la Universidad Federal de Santa Catarina, que estudió entre 2002 y 2016. Realizó el periodo de su investigación, precisamente de su doctorado, en el Instituto de Ecología del INECOL en 2014 y 2015, aquí en México, trabajando en el área de ecología del escarabajo en sistemas ganaderos. Precisamente estuvo bajo la tutela de la doctora Lucrecia Arellano Gamés, precisamente del INECOL. Tiene experiencia la doctora Menegas también en el campo de la agronomía, con énfasis en entomología, trabajando principalmente en los siguientes temas: manejo integrado de plagas, control biológico de insectos, como parasitoides y hongos entomopatógenos, también en bioecología y manejo de organismos en agroecosistemas, especialmente Scaraminae o Scarabidae y Pentatomidae, como los heterópteros, ¿no? Y en el área de ecología terrestre, con los temas de diversidad y funciones ecosistémicas de organismos edáficos y su relación con la calidad del suelo. Actualmente trabaja como consultora en proyectos de cooperación nacional e internacional, desarrollando actividades técnicas y de asesoría en la gestión, elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo regional y local. Es también directora ejecutiva de NISUS Innovación y Tecnologías Ambientales y profesora de la Universidad del Sur de Santa Catarina. Asimismo, en esta universidad coordina el posgrado Lato Sensu en Auditoría y Gestión Ambiental y es también responsable técnico del laboratorio de entomología en el Centro de Desarrollo Tecnológico Amael Beethoven Villar Ferrín. Bueno, pues sin más preámbulo, pues le voy a dejar la palabra a la doctora Menegas. Y bueno, pues nada más recordarle que terminada su plática, me voy a permitir también ayudarla con las preguntas que le haga el público a través del chat y en forma directa. Pues adelante, doctora, por favor, muchas gracias y bienvenida. Buenas tardes a todos. Primeramente, me gustaría mucho agradecer en nombre de mi universidad a la invitación por medio de la doctora Lucrecia Arellano. Muchísimas gracias a la Universidad de Chapingo, que esta invitación y la parte de los seminarios. De antemano, pido perdón por mi portuñol, pero cualquier cosa que no entiendan, por gentileza, déjenme a vontade para que hagan preguntas durante la charla. Es la verdad una presentación y hacer algo más informal del punto de vista de que voy a presentar algunos datos de lo que tengo hecho, ¿no?
Como el doctor Eduardo ya me presentó, yo tengo algunos años ya trabajando con insectos, como desde mi pregrado, ya vengo trabajando, pero mucho más voltado a los agroecosistemas, pensando en los beneficios que estos insectos tienen para los agroecosistemas, pero mucho más del punto de vista del control biológico, pero en los últimos años trabajé con la parte de los escarabajos estercoleros. Uno de los últimos papers que tengo publicado es de los escarabajos. Estaré trabajando un poco con ustedes y hablando de lo que tenemos hecho acá en Brasil. Pero siento-se completamente à vontade para perguntar, interromper no momento da charla, não? A parte do chat, Dr. Eduardo vai fazer a moderação, correto? Bien. Así es, doctor. Perfecto. Bueno, hace mucho tiempo tengo trabajado con la cuestión de los suelos, ¿no? Porque nosotros cuando pensamos en agroecosistemas, los suelos, a pesar de todo lo manejo que tenemos hecho, es la fuente, es el recurso natural más manejado por el hombre. Y pensando en los suelos, no tenemos como no pensar en la biota que hace parte de todo este suelo. Y partiendo de este principio, estamos trabajando siempre con las partes de las características físico, químicas y biológicas. Pero por muchos y muchos años tenemos trabajado solamente como ingenieros agrónomos la parte de la fertilidad del suelo. Entonces, hace como 10 años vengo pensando en cómo trabajar con la parte biológica e incrementar esto en los análisis, en las recomendaciones agrícolas, ¿no? Y los últimos trabajos que tenemos hecho acá es exactamente eso, de traer la parte de la macro la parte de lo macro y de microorganismos, ¿no? Para trabajarnos entonces de la manera más eficiente. Entonces, cuando pensamos en los suelos, en este recurso natural, la parte de toda la estructura del suelo, tenemos que pensar en cómo mantenemos los organismos para que que tenemos una mejor estabilidad ecológica dentro de este suelo, para así liberar para las plantas. Pero bien, dentro de los suelos tenemos toda la parte de los procesos de composición y reciclaje de nutrientes. Y dentro de esta parte de la reciclaje de nutrientes, tenemos algo relacionado directamente con el reaprovechamiento de la materia orgánica después de la decomposición. Y la verdad, este es un punto central que tenemos hecho nuestros trabajos para utilizar esta decomposición de la materia orgánica y utilizar principalmente los insectos, ¿no? Los organismos, principalmente los decompositores, como punto clave para entonces hacernos la mejor manera de trazar las recomendaciones agrícolas y hacer el reaprovechamiento. Pero la mejor cuestión que tenemos hecho es que cuando llegamos a los productores y hacemos las solicitudes de las recomendaciones de suelo, pedimos cómo ellos ven el organismo suelo, si es un organismo vivo, ¿no? Y como trabajamos mucho acá en Santa Catarina con productores ganaderos, tenemos visto que hay un incremento de lo manejo muy irregular, podemos decir así, de las prácticas agronómicas, ¿no? Entonces, tenemos hecho hace como estos últimos 6 años trabajos que visen las prácticas conservacionistas del suelo, visando toda la cuestión de evitar esta parte de los procesos de erosión del suelo y principalmente la saturación de la fertilidad y traer fuentes más naturales de decomposición y fertilidad para este suelo.
Y una de estas herramientas, ¿no?, serían los organismos decompositores, la valoración de estos organismos, ¿no? Entonces, paramos de ver los suelos como algo solamente para ser manejado para la producción de la planta. Luego, después, trajimos la idea de que el suelo es una fuente, es los recursos uno de los más importantes para la provisión de los servicios ecosistémicos, porque es todo lo regulador de las dinámicas de los procesos ecológicos, ¿no? Entonces, partiendo de este contexto, trabajamos directamente con la parte de los agroecosistemas. Pues bien, si tenemos que los agroecosistemas tienen como objetivo principal la mayor manutención y mayor extracción de la productividad, ¿no?, dentro de una menor área, tenemos que este agroecosistema, aliado con todas las prácticas que no son tan conservacionistas, lo ocasionan daños ambientales. Y nosotros tenemos trabajado muy duro acá en estos últimos años para la promoción de la Agenda 2030 y atingir exactamente los objetivos, los 17 ODS de la Agenda 2030. Y principalmente, ¿no?, cuando estamos trabajando con la cuestión de la biodiversidad, de la mantención de esta biodiversidad. Porque cuando estamos pensando exactamente en el objetivo 2 de la Agenda 2030, tenemos en mente que para acabar con la fome, para erradicar la pobreza del mundo, es necesario tener una agricultura más sostenible. Y hoy el escenario que tenemos de todo el mundo, de cómo practican las cuestiones agropecuarias, es un escenario con mucha extracción de los recursos, y esto ocasiona muchos daños ambientales. Y la verdad, lo que tenemos hecho mucho es cambiar esta visión de cómo podemos manejar lo medio, extraer los recursos necesarios, pero cuantificar y valorar la biodiversidad. Entonces, es un trabajo que tenemos que tener muy alineado con las cuestiones de intereses políticos, de políticas públicas para la promoción de estos servicios ecosistémicos, ¿no? Y principalmente para el desarrollo sostenible. Y esto tenemos hecho, y uno de los objetos del estudio que pueden comprobar la eficiencia, la manutención de este ecosistema, del agroecosistema por sí solo, son los escarabajos estercoleros. Entonces, con base en eso, acá en Brasil tenemos que los escarabajos estercoleros es un grupo de organismos que además de las funciones ecosistémicas que tiene para la provisión de los servicios, tanto de reciclaje de nutrientes como de control biológico indirecto, a la aeración del suelo, que trabaja con toda la parte de la estructura física del suelo, cuanto del mantenimiento y de la formación del suelo, tenemos los escarabajos estercoleros como un gran indicador ambiental. Entonces, hace algún tiempo que estamos trabajando también con los escarabajos como una forma de la recuperación de las áreas degradadas, principalmente por todas las funciones ecosistémicas que estos organismos ejecutan dentro de los ambientes. Pero muchos tienen estudios de los escarabajos desde el punto de vista de ambientes florestales. Y acá nosotros estamos trabajando con todos los estudios de la parte de diversidad de los escarabajos en agroecosistemas y cómo estos organismos son los componentes de los beneficios exactamente en la función del suelo. Entonces, por parte de eso, estamos trabajando con la parte de los escarabajos que son divididos en 3 guildas funcionales, que son los tuneleros, como podemos ver acá en la foto, que son los que hacen los túneles en el suelo, trabajan muchísimo con la parte de la fertilidad del suelo y es principalmente con la aeración de este suelo. La parte de los roladores, que son los más conocidos, que también hacen una contribución muy importante para el proceso de la reciclaje de nutrientes, porque los escarabajos lo que hacen es la primera quebra de la molécula, ¿no?,
para entonces los microorganismos hacer todo el proceso de la mineralización de la materia orgánica. Y tenemos también los escarabajos, que son los endocoprídeos, que viven dentro de la materia orgánica. Acá en Brasil tenemos un registro ya de 1.000 y más o menos 620 especies de escarabajos, siendo que de estas 136 especies ya están descritas para el estado que vengo trabajando, Santa Catarina. Entonces, partiendo de esta premisa y de todo este contexto de la importancia de se estudiar los suelos como un factor, como un recurso natural, como lo regulador de todos los procesos, tenemos los escarabajos que hacen parte de este papel y de todas las funciones ecosistémicas. Podemos nos preguntar cómo las funciones desempeñadas por los escarabajos posibilitan entonces la comprensión y la valoración de los servicios. Pensando que los servicios ecosistémicos son divididos en 4 categorías de soporte, de regulación, cultural y de provisión, los escarabajos estarían directa e indirectamente relacionados a lo de soporte, visando la formación del suelo, la ciclaje de nutrientes y la productividad primaria. La parte de la regulación está mucho más relacionada con el proceso de erosión de los suelos. Y la provisión, la parte de la exportación de la materia orgánica. Y la parte de los culturales, toda la cuestión de la parte de, de la cuestión de los espirituales, religiosos, educativos, ¿no? Y turísticos. Pues bien, partiendo de esta premisa, que es mi grande pregunta general para los trabajos que tengo desenvolvido en todo el momento en los últimos años, y especialmente acá en Sul de Brasil, trabajamos con este artículo publicado en la Revista Brasileira de Ciencias del Suelo, donde yo y mi asesora de doctorado, Malva Isabel Medina Hernández, procuramos trabajar buscando entender cómo eran los efectos de las características físico-químicas de los suelos y de las prácticas de manejo ganadero y de otros agroecosistemas en la diversidad de las especies y la función de la remoción de los escarabajos. Entonces, trabajamos eso en 4 ambientes agropecuarios. Nuestros muestreos fueron en maíz, frijoles, pastizales y cana de azúcar. En esos muestreos trabajamos con la premisa básica de saber la diversidad, por cómo vamos entonces mostrar estos locales para saber lo que tenemos de diversidad de escarabajos e entonces relacionar con los análisis físico-químicos del suelo, que es lo de costumbre que los productores hacen. Entonces, la verdad es lo que además, porque tenemos eso como investigador, ¿no? No solo que a la cuestión de se investigar, mas levar para la gente que entienda y que haga prácticas distintas. Entonces, este trabajo empezó en 2013 y hasta hoy estamos haciendo muestreos en estos agroecosistemas. Pero esta parte que voy a presentar para ustedes, hicimos las trampas que son pitfalls, armadillas de queda, trampas de queda, donde ponemos acá una isca, un iscado, ¿no? Donde hay heces de bovinos, o en este específicamente hicimos con heces de humanos, porque era más atrativa, ¿no? Y carne en proceso de decomposición. Após 48 horas, retirábamos estas trampas y avaliamos a la diversidad. Los análisis de suelos hicimos en todos los sitios de muestreo para entonces poder comparar posteriormente, ¿no? Lo que encontramos es que además de este trabajo, hicimos el trabajo de la remoción, que siguió un padrón que era peneirar el suelo que tenía, poner digamos, un aporte de masa fecal, como podemos ver aquí en la foto, y distribuímos esto aleatoriamente, pero exclusivamente en pastizales, principalmente en pastizales que estaban en un proceso de degradación muy grande por cuenta del uso intensivo de la ganadería.
Y hicimos esto para relacionar entonces las tasas de remoción del estiércol por los escarabajos con la parte de con los análisis físico-químicos de suelo y las prácticas de manejo intensivas. Lo que encontramos fue que hay hoy una comunidad de cerca de 10 especies de escarabajos, siendo que la más abundancia que encontramos fue en los pastizales, que es lo que era ya esperado por nuestra hipótesis, ¿no? Porque lo que tenemos que los pastizales tienen mayor oferta de heces para los escarabajos. Entonces, encontramos un total de 81 individuos de escarabajos y una riqueza de 9, siendo que los frijoles fueron los cultivos que menor tenían. Los maízes ya presentaron 7 especies de escarabajos. La dominancia que encontramos fue de rodadoras, especialmente en los cultivos de maíz, pero los pastizales, donde hay más recursos disponibles, teníamos mucho más cavadores, ¿no? Que son las especies que incorporan y hacen los túneles, e incorporam e promovem toda a aeração do suelo. E encontramos todas as guildas funcionais, incluindo uma espécie de los residentes que fora Eutércinos paralelos, déjame ver acá. Sim. Então, lo que encontramos acá é que há uma dominância de 2 espécies, una tunelera y una rodadora, cavadora, ¿no? Los rodadores y los cavadores en los pastizales. Y mientras que los maízes, la distribución de estas 7 especies encontradas fue más de rodadores. Cuando relacionamos los análisis de físico-químicos del suelo, tanto en pastizales cuanto en maíz, encontramos que hay una relación directa de los cavadores con la porcentaje en lo teor de materia orgánica, siendo que suelos con mayor teor de materia orgánica tenían mucho más escarabajos cavadores y mayor diversidad de las especies también de este grupo funcional. Mientras que en los maízes encontramos más rodadores que tenían una relación directa con lo teor de arcila en del suelo, siendo que suelos más arenosos, ¿no? Tenían mucho más rodadores. Esto me parece trazer una cuestión muy funcional de la importancia de estos insectos, pensando que acá donde vivimos, ¿no? Es una área del litoral donde los suelos son mucho más arenosos. E estas espécies rodadoras são muito mais indicativas de qualidade ambiental. E onde hicimos os mostreios eram áreas de suelos tanto argilosos quanto arenosos, não? E pudimos encontrar isto uma expressão muito forte quando hicimos a parte da remoção, como podemos ver acá. Então, de uma maneira geral, quando buscamos analisar a diversidade y la relación directa de los escarabajos con las propiedades físico-químicas del suelo, tuvimos que dicotomios nisos, que fue una especie de excavador, fue la mayor abundante tanto en pastoreio de ganadería extensiva como en cultivos de frijoles. Mientras que las abundancias de los escarabajos cavadores se correlacionaron mucho más con el contenido de materia orgánica del suelo do que con las especies cavadoras, que fue la textura del suelo, más arena, ¿no? Más arenoso. Entonces, esta información que obtuvimos fue el punto de partida para todo el proceso de investigación de estos últimos 6 años, porque buscamos hacer a partir de estas relaciones uma estratégia para aumento da fertilidade do manejo da conservação do solo em los agroecosistemas. Por quê? Porque encontramos
que cuando medimos la tasa de remoción de los escarabajos en los pastizales, como mostré en la metodología anterior, tuvimos que a las 72 horas, los rodadores que estaban relacionados más con la parte de suelos arenosos, hacían mucho más mucho más esferas, y tuvimos mucho más galerías por unidad de muestreo después de las 72 horas de dejar las heces allá. Entonces, hay una tasa de deshidratación de las heces, pero tuvimos también un gano muy grande de la remoción por estos escarabajos. Mire que el diámetro de la galería de estos escarabajos varió de 0,04 a 1,9 centímetros de comprimento, como podemos mirar en la foto. Imaginen esto, el proceso de aireación para la infiltración de la agua y la retención. Esto mejora considerablemente la parte de la estructura física del suelo. Mientras que cuando miramos los números de pelotas por unidades, esto varió de 1 a 34. Entonces, como mostró, la parte de las 72 horas es donde vimos un poco más de actividad por cuenta del proceso de los túneles y de las pelotas. Pero la tasa de remoción, de incorporación de la materia orgánica fue distinta. La mejor tasa de remoción se da en los 24 y 48 horas. Esto tanto la parte sobre el suelo cuanto la enterrada de lo enterrado por los escarabajos. Y la hipótesis, la verdad y la sugerencia que hicimos es por cuenta que el recurso fecal está muy fresco, ¿no? Entonces se torna mucho más atractivo para los escarabajos esta incorporación en las primeras 24 y 48 horas, corroborando con diversos estudios ejecutados en muchas partes del mundo. Mire que acá tuvimos que entre las 24 horas tuvimos 23,5% de todo el excremento de lo gado, ¿no? de la vaca, removido. Siendo que en el proceso de 24 horas tuvimos una tasa de remoción de 24,9%, casi 25% de lo ofertado, que era 1 kilogramo de heces, fue removido por los escarabajos. Pero mire qué interesante, en las 72 horas, los escarabajos removieron 16,8%. Pero mira cómo estamos, se puede mirar acá muy bien, como la remoción, a pesar de ser menor, la tasa de remoción, la estructura de estas heces están mucho más dispersas en la unidad de muestreo. En nuestro control tuvimos una pérdida de entre 21 a 34% por la deshidratación. Estos fueron los datos que encontramos cuando miramos acá en las macetas, ¿no? Encontramos esta parte de incorporeo de materia orgánica del suelo. Acá más algunas fotos de un individuo que aún estaba incorporando materia orgánica, todas las galerías. Imagine esto en los pastizales. Tenemos que cerca de una vaca defeca en media de 10 a 12 veces por día en lo pastizal. Esto es una pérdida de pastizal de casi 1 metro cuadrado por heces. Siendo que si tú no incorporas estas heces en lo pastizal, esto se queda pendiente, pierdes pasto, pierdes alimento para la vaca, ¿no? Entonces, estos son modos de hablar al productor de la importancia de eso. Porque acá tenemos mucho el efecto de la ivermectina. Los productores en media pasan como cerca de 3 a 5 veces de ivermectina, lo vermífugo para lo ganado, ¿no? Y esto genera una degradación ambiental muy grande porque esto se queda residual en las heces. Y esto hay muchos estudios que comproban esta cuestión de la pérdida, ¿no?
y de diversidad de los escarabajos, pero principalmente afecta lo reproductivo de estos individuos. Entonces, estos estudios mostrando la incorporación, los beneficios de estos insectos en los agroecosistemas, nos muestran una manera un poco más distinta de aplicar una ganadería mucho más sostenible, ¿no? Y exactamente esto en todos los procesos de los agroecosistemas como en general, principalmente pensando en la integración de floresta, agricultura y ganadería, ¿no? Y la contribución ecológica más bonita que tenemos encontrado es de este individuo, Onteros sucator, que es un cavador que es muy abundante acá en nuestro estado. Y este individuo, ele en las primeras 24 horas foi capaz de remover 3,3 gramos de estiércol, un promedio, ¿no? Pero haciendo un cálculo matemático, logramos mirar que este individuo es capaz de remover 6,7 veces su propio peso corporal, un único individuo. Imagina una populación de estos individuos y toda la comunidad de los escarabajos, de las otras especies, haciendo todas estas funciones ecológicas, promoviendo estos servicios ecosistémicos, ¿no? Es un papel fundamental que tenemos que mirar y aprender a reconocer este real valor de estos organismos y principalmente de los insectos benéficos en estos ambientes, ¿no? Y mira que en estas 24 horas, lo máximo que hemos encontrado fue 189 gramos y una masa fecal de 23 centímetros. Entonces, imaginen esto en lo perfil del suelo, lo cuánto es incorporado y lo cuánto eso promueve la variación y principalmente aumenta un aumento, ¿no?, de la capacidad de infiltración del suelo. Por tanto, lo que tenemos es que la materia orgánica, la remoción de la materia orgánica del suelo es mucho más eficiente por los escarabajos en las 24 y 48 horas de exposición dentro de nuestras condiciones ambientales. Y que esa especie, Onteros sucator, elimina mucho, quase 7 veces su propio peso en 24 horas. Entonces, para encerrar toda esta parte para no me extender mucho en lo tiempo, ¿no? Nuestro grande desafío es mostrar para la gente, hacer este reconocimiento de lo valor de la biodiversidad, de los ecosistemas, pero principalmente de los agroecosistemas y cómo es posible promover aumento de biodiversidad y principalmente aumento de la provisión de los servicios ecosistémicos. Pero para entonces poder demostrar lo real valor en términos económicos, de cuánto sí vale la incorporación, por ejemplo, de este escarabajo que acabo de explicar para ustedes, cuánto que vale la incorporación de la materia orgánica en 24 horas. ¿Cómo podemos monetizar isso, não? Estamos falando de capital natural. ¿Cómo podemos capturar este valor? Y de mi punto de vista, por toda la parte que tengo trabajado, tengo visto que la mejor forma de hacer es a través de políticas públicas que creen instrumentos como mecanismos para la provisión y el pagamento de los servicios ambientales. Entonces, es como utilizar a través de las políticas públicas medidas para la conservación de la biodiversidad local y regional. Entonces, dentro de este contexto, mi punto de vista es que los insectos pueden ser, sí, una provisión de estos servicios, pero la gente tiene que aprender a valorar eso. Y por eso, muchas gracias por la invitación más una vez y me coloco a la disposición para las preguntas y para hablarmos sobre este contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues pasaríamos entonces a la sesión de preguntas. Primero que nada, pues yo
en lo que se animan los colegas a hacer la formulación de sus cuestionamientos. Quiero felicitarla, excelente su conferencia. Pues desde mi perspectiva considero que pues es un punto más a favor de la agricultura multifuncional en todas sus modalidades y desde luego un golpe más en contra de la agricultura convencional que privilegia solamente la fertilidad química, ignorando la fertilidad física y biológica, ¿no? Que son importantísimas, como sabe. Entonces aquí pues queda demostrado nuevamente la importancia de los organismos en el suelo, ¿no? Y muchas veces cuando uno piensa en los organismos, en la microbiota, pues, bueno, más bien en la biología del suelo, casi siempre pensamos en los descomponedores, ¿no? En la microbiota, cuando son igual de importantes los meso y micro y macroorganismos, ¿no? Incluso hasta los megaorganismos, ¿no? Y aquí, bueno, pues está patente que pues organismos como los escarabajos, pues contribuyen mucho a triturar la materia orgánica, a facilitar pues la labor de los descomponedores, ¿no? Entonces, obviamente eso permite que se incorpore más rápido la materia orgánica y bueno, pues la lábil queda disponible para las plantas y pues la recalcitrante pues se incorpora como un almacén importante en el perfil, ¿no? Entonces, en fin, todos esos procesos que siempre van a ser importantes, ¿no? Pues mire, vamos a ver en el chat cómo andan. Bueno, no sé si quiera hasta aquí comentar algo. Y si no, tranquilo. La verdad es lo que tengo trabajado hasta, se me permite, ¿no? Hasta lo último mes estuve trabajando con un curso de extensión acá universitaria, por cuenta que era un curso de formato práctico, pero tuvimos que, por cuenta de la pandemia, de la COVID, hacer de la manera virtual. E era exatamente isto, expressar a valoração dos serviços ecossistêmicos por los escarabajos, pero como isso favorece a microbiota, não, do suelo. Então, estuvimos trabalhando hasta haciendo também a provisão de algumas práticas virtuais, mostrando como os escarabajos fazem esta incorporação da matéria orgânica e como fazem a quebra para o processo de liberação da ciclagem de nutrientes. Mira que tivemos uma ideia de estamos fazendo um trabalho para o sequestro de carbono, para quantificar através destes organismos, não? Quanto isso pode favorecer. Entonces estamos trabajando con estos a mucho tiempo, ¿no? Muy bien, así es, doctora, completamente de acuerdo, muchas gracias. Pues mire, voy a empezar a leerle las preguntas que veo aquí en el chat. Por ejemplo, esta es de una de nuestras estudiantes de nuestro doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible, la maestra Patricia Ruiz García, que también le dice que le pareció excelente su presentación, y que si podría ampliar más la razón por la cual encontraron menos escarabajos en el cultivo de frijol. Sí, la verdad en el cultivo de frijoles lo que levantamos es por cuenta de las prácticas, ¿no? Lo uso demasiado de insecticidas, porque en estas áreas de frijoles donde mostramos, tuvimos casi que 7 aplicaciones de insecticidas. Entonces, como hay una cuestión que no utilizan el manejo de plantio directo del suelo, de este manejo, ¿no? Con la pallada, tuvimos un trabajo que en este mismo que vimos la diversidad, cuantificamos la remoción de los escarabajos en estos ambientes de frijoles, pero fue muy baja y tuvimos mucho más la cuestión de las plagas. Entonces, lo que nosotros trabajamos en estos cultivos, conducimos para una cuestión directa por el uso indiscriminado de agrotóxicos, ¿no? Que afecta a la población. Y la otra cosa también muy importante cuando se trabaja con agroecosistemas y ecología de paisaje, ¿no? Es entender la estructura de esta matriz. Todo nuestro local de muestreo es simplemente manejado por agroecosistemas. Hay poquísimos fragmentos florestales de lo que podría promover entonces un incremento de esta diversidad, ¿no? Entonces, esto que estamos trabajando,
para criar acá en sur de país mucho más unidades de conservación para se mantener, porque hay un aumento muy considerable del desmatamiento de la floresta atlántica, ¿no? Que es nuestro principal bioma acá en sur del país. Perfecto, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta. Este es del maestro José Antonio Torres de nuestro Centro Regional de Huatusco, Veracruz, cerca de Jalapa, por cierto. Bueno, él pregunta si la presencia de árboles limita o favorece la actividad de los escarabajos. Bien, mucho gusto, doctor Torres. Es un gusto estar acá con ustedes, ¿no? La verdad de la presencia, lo que hemos observado en muchos trabajos, ¿no? Es que la presencia de árboles favorece mucho más la presencia de escarabajos. Porque, por eso que tenemos hecho acá unidades de muestreo experimentales con la introducción de los agrosilvopastoriles. En México, cuando estuve en la estancia con doctora Lucrecia, pude trabajar mucho con esta cuestión y para ver el cambio, ¿no? De la diversidad de escarabajos, tanto en ambientes de acuaguales, cuanto de sistema silvopastoril y potreros. Y nuestro estudio en 2014-15 nos mostró que hay un incremento de casi 50% de la diversidad de escarabajos cuando hay la presencia del sistema silvopastoril. Se asemeja mucho, ¿no? Se queda muy similar a los acaudales, ¿no? Entonces, sí, hay un incremento y es muy positivo la presencia de árboles. Muchas gracias. Esto es muy importante precisamente en la agroforestería. Así es, doctora. Muy bien. Mire, aquí está también preguntando el doctor Alejandro Ismael Monterroso Rivas, pertenece al núcleo básico de nuestro doctorado en agricultura multifuncional, es profesor también. Y bueno, quiere hacer una pregunta, supongo que que desea intervenir verbalmente, ¿no? Entonces, doctor, no sé si nos está escuchando, si le pudieran dar la palabra al doctor Monterroso. Creo que ya está allí. Acá ando, sí. Adelante, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Estaba justo tecleando mi pregunta, pero pensé que esa era la estrategia. Doctora Patricia, muchas gracias por su presentación y le agradezco el detalle y la claridad con la que nos mostró su investigación. Fíjese que nosotros aquí, bueno, una línea de investigación que yo llevo es la de cambio climático. En cambio climático con el doctor Jesús David Gómez Díaz, compañero de suelos también del departamento, hemos hecho algunos estudios de proyección sobre la temperatura de la superficie del suelo y la humedad en el suelo, en los primeros centímetros del suelo. Y tenemos mucha información relacionada a esa temperatura y la proyección con escenarios de cambio climático. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la influencia que tendría la temperatura y la humedad en el suelo en los hábitos de vida de los escarabajos? Sobre todo pensando si más adelante se podría hacer la proyección de los cambios que pudiera tener o las proyecciones por cambio climático. Si aumentara en muchas zonas del país, por ejemplo, ya identificamos que la temperatura de la superficie del suelo va a aumentar 1 grado, 1,5 grados, 2 grados más, y en algunos la humedad también disminuye. Entonces mi pregunta es si eso tiene un impacto en los hábitos de vida de los escarabajos. Muchas gracias, doctor. Alejandro, yo que agradezco la pregunta, una pregunta muy interesante y que hace realmente pensar de cómo podemos trabajar eso. Nosotros acá, yo tengo trabajado con la parte de plagas agrícolas y tenemos visto exactamente esto, del punto de vista de cómo las plagas son influenciadas por la temperatura del suelo y la humedad. Pero con los escarabajos estercoleros, yo no tengo el conocimiento porque no trabajé con estos organismos específicamente. Lo que pasa es que con estas plagas, es una plaga de arroz. Acá tenemos mucho trabajo con arroz irrigado. Y como hay un cambio muy grande por cuenta de que hay una introducción de la soya acá en áreas de várzeas de arroz, los productores están muy preocupados
porque surgiu uma plaga, que é uma plaga edáfica, que é também um escarabeide, pero que é um organismo não benéfico. E como agora estamos fazendo o monitoreio com mapas de la fertilidade do suelo e com a temperatura para poder solamente fazer a fertilidade, incremento de adubação solamente em alguns pontos onde se necessita, observamos que onde há a maior temperatura do suelo, nestas áreas de várzea, de arroz irrigado, temos os focos de los escarabajos, que são plagas. Então, pensando, não concluímos aún o trabalho, é um trabalho muito recente que começamos em la safra anterior. Lo que temos pensado, lo que pode fazer é que há como um aumento da reprodução, então afeta positivamente esses escarabajos. Pero pensando em los organismos benéficos com estas relações de las propriedades físico-químicas do suelo, teria que fazer um estudo muito mais pontual para saber se afeta ou não. Com meu conhecimento, que aún tenho que aprender muitíssimo sobre, tenho pensado que pode passar, sim, algo de interferência em los nidos destes escarabajos, pero a alta temperatura pode afetar negativamente a reprodução, né? Então, eu sei deste meu trabalho que estou fazendo em áreas de arroz, que onde há muito nitrógeno, fósforo e potássio, altas concentrações e há uma alta temperatura e a umidade do suelo é baixa, estamos com problemas de focos de plagas. Então, não sei se respondi sua pergunta, mas a verdade eu creio que é uma pergunta muito interessante para trazer para os escarabajos estercoleros. Gracias, doctor. Pues doctora, le comento que ha gustado mucho su plática, ha recibido muchas felicitaciones y también hay muchas preguntas, a ver si nos da tiempo de contestar. Pues ya se están juntando muchas. Le voy a hacer la siguiente, porque también uno de nuestros profesores está queriendo intervenir. Pues mire, esta es una de nuestras tesistas de la licenciatura en Ingeniería Agronómica, especialista en fitotecnia, y le comenta lo siguiente. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Disculpe, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la distancia máxima que pueden recorrer los escarabajos mientras transportan los materiales orgánicos? Y la segunda, ¿qué estrategias se pueden emplear en los sistemas de producción de hortalizas que no afecten o que afecten en bajo nivel a los escarabajos? Debido a que este tipo de insectos, al igual que los lepidópteros, afectan mucho en la fase larval. Bueno, vamos allá para la primera pregunta. Vamos a ver. ¿Puede repetir la primera pregunta, por gentileza? Porque es una pregunta. Claro que sí. Y dice, ¿cuál es la distancia máxima que pueden recorrer los escarabajos mientras transportan los materiales orgánicos? Bueno, mira, que hay estudios que muestran que pueden recorrer hasta 1 kilómetro de distancia. Nosotros hicimos ya algunos trabajos muy preliminares para saber la dispersión y tuvimos éxito de recorrer como de 15 a 30 centímetros, ¿no? Pero la verdad es un trabajo muy bonito cuando se queda con la parte de marcación, recaptura de los escarabajos, pero muy dificultoso cuando pensamos en condiciones de campo, ¿no? Porque es la observación. Entonces, en laboratorios hay muchos estudios que ya comprueban que pueden transportar por largas distancias, ¿no? Muy bien. ¿Y otra pregunta, perdón? Claro que sí. La segunda es, ¿qué estrategias se pueden emplear en los sistemas de producción de hortalizas que no afecten a los escarabajos? Bueno, las estrategias que acá utilizamos mucho por ser agricultura familiar son las prácticas de diversificación de los cultivos, ¿no? Entonces, hacemos como cultivos en líneas, de lechuga, de repollo, ay Dios santo, Sí, perdón. Repollo, sí. Sí. Es correcto. Y mucho así para evitar la cuestión de los insectos plagas
y consecuentemente hay un incremento. Pero lo que utilizamos acá, que hay mucha disponibilidad de los recursos, son los dejetos de cerdos. Entonces, acá es una región muy productora de cerdos, entonces utilizamos como incremento en la fertilidad de ese suelo, ¿no? Pero para aumentar la parte de los escarabajos, una sugerencia es hacer estos cultivos consorciados, ¿no? Mira que hay una estudiante mía ahora que está haciendo su trabajo de conclusión del curso de la diversidad de escarabajos en cultivos de hortalizas convencionales y agroecológicos. Y mira que hay una diferencia muy grande y mira que hasta que encontramos escarabajos estercoleros dentro de estos cultivos agroecológicos que son más diversificados. Después puedo enviarlo al trabajo porque vamos a concluir ahora en diciembre. Envío para el doctor Eduardo y puede compartir con los estudiantes sin problema alguno. Sí, justamente, doctora Jessica, pues está terminando su tesis precisamente en macroorganismos, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, pues entonces también aquí tenemos en la lista al doctor Joel Pérez Nieto, que está levantando la mano, quiere comentarle algo. Doctor Joel, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias. Adelante, doctor. Primero quiero pues expresar un reconocimiento a la doctora Patricia Menegas por su presentación, que pues nos ilustra sobremanera la importancia de los macro o microorganismos en el suelo. Y quiero destacar este enfoque que ella le da del estudio desde el agroecosistema y más allá desde esta perspectiva de las funciones ecosistémicas, ¿no? Creo que normalmente hemos estado acostumbrados a ver a los parasitólogos pues estudiando el pelo izquierdo de la pata izquierda y de los insectos, y pocas veces vemos esta oportunidad de la función integral, ¿no? De la relación integral que tienen y que pueden tener los insectos desde el suelo para todo el agroecosistema. Muy bien, nos ayuda a complementar nuestra visión integral, nuestra visión multifuncional de la agricultura en este doctorado en el que estamos trabajando acá en Chapingo. Y quisiera saber, doctora, si comparte usted la posibilidad de que estos estudios que hace se pudieran complementar desde la perspectiva de medir la infiltración. O sea, si es que estos escarabajos hacen galerías y si esas galerías se convierten en poros y si por allí fluye el agua, y entonces si aumentan la infiltración significa que disminuyen el escurrimiento. Y si disminuyen el escurrimiento, pues entonces pueden estar contribuyendo, como bien lo advierte, pueden estar contribuyendo al control de la erosión. Uno de los problemas número uno ecológicos de deterioro de nuestros recursos naturales, suelo y agua, pues en nuestros países y en todas partes del mundo. Entonces a lo mejor podríamos complementar esfuerzos para los que nos dedicamos a estudiar la erosión, pues poniendo experimentos para medir el potencial de las galerías que hacen los escarabajos para aumentar la infiltración y su potencial también en el control de la erosión, en la perspectiva de la conservación de estos recursos. Muchas gracias, doctora y doctor Eduardo. Gracias, doctor. Bueno, doctor Joel, muchas gracias por su comentario, me quedo muy contenta. Pero mira que hay muchos estudios ya que muestran la importancia de los escarabajos en el proceso de la infiltración. Y sinceramente, hablo a ustedes que yo como ingeniera agrónoma tengo muchas, como digo, muchas ganas de hacer algo de distinto en la agricultura, ¿no? Porque muchas de las cosas que estudiamos hay unas soluciones muy sencillas y es la cuestión de la conservación de la biodiversidad, si vamos a pensar. Entonces, es llevar estas informaciones a los ganaderos, a los agricultores de manera general, para que podamos hacer algo distinto, pero con vistas en la conservación de la biodiversidad, ¿no? Local.
Y sí, hay muchos estudios que ya muestran la importancia de los escarabajos en los procesos de disminución de la erosión del suelo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Sí, doctora. muchas gracias, doctora. Hay una pregunta más, doctora Patricia. Mire, este es de una estudiante de la Universidad de Colima. También la felicita por su presentación y la pregunta es la siguiente. Dice ella, se entiende que los escarabajos son unos descomponedores excelentes de materia orgánica, pero en algunos casos las larvas de ellos, como la gallinita, pueden ser perjudiciales para algunos cultivos debido a que se alimentan del sistema radical. ¿Cuál es su comentario? Sí. Bueno, la pregunta es que si estos pueden ser prejudiciales. Sí. Pero la verdad no, porque son los escarabajos benéficos, ¿no? Las gallinitas sí son muy, porque trabajan con toda ellos consumen la parte de las raíces de las plantas, ¿no? Entonces, es otro grupo taxonómico. Y hay muchas dudas en los productores porque piensan que como son malos de las gallinas que cortan, especialmente en los pastizales, las raíces de las plantas acaban también pensando que los estercoleros. Pero los estercoleros sí son benéficos porque trabajan con toda la parte de la incrementación de la materia orgánica. Así es, doctora, así es. Es importante hacer esa aclaración, ¿no? Muy bien. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Si así fuera, pues muchísimas gracias, doctora. De verdad fue un placer y un gusto muy grande tenerla con nosotros. Y ojalá que no sea la última vez. Doctor Eduardo, más una vez agradezco inmensamente la oportunidad de estar compartiendo con ustedes un poco de los trabajos que tengo hecho acá. Puedo compartir mi presentación con ustedes sin problema alguno, caso sea de interés. Y me gustaría dejar registrado que todo este amor por los escarabajos y principalmente toda esta visión que agregué me debo a doctora Lucrecia Arellano, ¿no? Que es mi maestra como siempre será. Y me quedo muy contenta de poder estar hoy acá con ustedes por intermedio de ella. Muchas gracias a ustedes y a doctora Lucrecia por la participación de este seminario.